Cuando mi suegra, Marta, me invitó a una cena de cumpleaños que estaba organizando, supuse que sería una simple reunión familiar en su casa de Polanco, o tal vez en aquel acogedor restaurante cerca del Parque México, donde habíamos celebrado la jubilación de su esposo el año anterior. Marta siempre había sido aficionada a las apariencias. Su apartamento lleno de muebles importados y paredes adornadas con cuadros que mencionaba como piezas exclusivas. Pero nunca imaginé la escala que estaba planeando para esa noche en particular. La invitación llegó por mensajero en un papel con relieve, lo que debería haber sido mi primera pista. «Rebeca, se solicita tu presencia», decía, con el nombre de un restaurante que solo había visto en esas revistas de lujo en la sala de espera del dentista. Quinta del Sol no era simplemente caro, era donde cenaban políticos y celebridades. La gente común como yo, una maestra de escuela pública, solo lo veía desde afuera. «¿Estás seguro de que aquí es donde tu mamá quiere cenar?», le pregunté a mi esposo Carlos mientras conducíamos hacia allí. El sol del atardecer brillaba sobre el moderno edificio de cristal, con vistas al poniente de la Ciudad de México. «Le encanta presumir», dijo Carlos con una sonrisa afectuosa que revelaba lo ciego que estaba a los juegos de su madre. «Tú solo disfrútalo. Ya sabes cómo se pone cuando no le seguimos la corriente». Sí, lo sabía. En los 3 años que llevábamos casados Carlos y yo, Marta había encontrado innumerables formas sutiles de recordarme que yo no era lo que ella había imaginado para su único hijo. Que el hijo de un médico se casara con una maestra de Puebla nunca había estado en su gran plan. El ballet parking tomó nuestro modesto sedán con una sonrisa apenas disimulada mientras nos acercábamos a la entrada. Adentro, candelabros de cristal captaban la luz y la esparcían por los pisos de mármol. Meseros con uniformes blancos impecables se movían entre las mesas con una precisión ensayada. Desde el momento en que entré, sentí que las intenciones de Marta no eran del todo generosas. Esto no era solo una celebración de cumpleaños, era teatro, y yo estaba a punto de interpretar un papel sin saberlo. Marta nos vio desde el otro lado del salón, saludando con un entusiasmo exagerado. Estaba sentada en el centro de una larga mesa ya medio llena de invitados. Reconocí a algunos parientes, unos primos lejanos que había conocido en nuestra boda, y a varias de las amigas del club de bridge de Marta, mujeres con peinados cuidadosamente mantenidos y joyas que brillaban con cada gesto. «Carlos, querido». Marta se levantó para besar a su hijo en la mejilla. «Y Rebeca», añadió, su sonrisa sin llegar del todo a sus ojos mientras lanzaba un beso al aire cerca de mi cara. El olor de su perfume caro quedó entre nosotras. Qué bueno que pudieron venir. La mesa estaba decorada con arreglos de rosas frescas y cubiertos dorados que parecían innecesariamente pesados en mi mano. Un mesero apareció de inmediato para llenar nuestras copas de cristal con agua mineral y ofrecer opciones de vino que sonaban más a poesía que a bebidas. «¿El Cabernet de 2018 del Valle de Guadalupe?», sugirió, y Marta asintió con aprobación. Llegaron más invitados, algunos que conocía, otros extraños que saludaban a Marta con elaborados cumplidos sobre su apariencia, su reciente viaje a París, sus contribuciones benéficas. Todos me sonreían cortésmente, pero había una cierta tensión en el aire, como si todos estuvieran al tanto de un secreto al que yo no tenía acceso. Me sentí como una extraña sentada al borde de su espectáculo cuidadosamente orquestado. Carlos se sentó junto a su madre, radiante de orgullo por la grandiosidad de todo aquello. Él había crecido en este mundo de apariencias y no podía ver las corrientes subterráneas que se arremolinaban bajo la superficie. La forma en que las amigas de su madre examinaban mi vestido de tienda departamental o cómo las conversaciones cambiaban cada vez que me unía a ellas. «Enseñas en la escuela Santa Mónica, ¿verdad?», preguntó una de las amigas de Marta, con la voz chorreando un interés artificial. «¡Qué pintoresco!». Marta nos cuenta que está en esa colonia emergente, cerca de la antigua zona industrial de Vallejo. Antes de que pudiera responder, Marta interrumpió con una risa. «No hablemos de trabajo esta noche. Esto es una celebración». Levantó su copa. «Por mi hija Luisa, que acaba de ser nombrada socia en su despacho de abogados». Luisa, la hermana de Carlos, sonrió radiante desde el otro lado de la mesa. Durante toda la noche, Marta levantó su copa innumerables veces, elogiando a Luisa, a Carlos, incluso a sus amigas más cercanas y sus logros.
Brindó por su jardinero por cultivar las orquídeas más hermosas de la ciudad, por su pastelería favorita por su perfecto pan de elote, e incluso por el dueño del restaurante por su exquisito gusto en el arte. Pero ni una sola vez reconoció mi presencia más allá de ese saludo inicial. Aparté el escozor de la invisibilidad, centrándome en la elaborada comida que tenía delante. Pequeñas porciones de ingredientes exóticos, dispuestos como obras de arte en platos enormes. Intenté participar en las conversaciones, pero pasaban rápidamente a mi lado, como el agua alrededor de una piedra. Carlos, con 3 copas de vino encima, no notó mi aislamiento. Estaba encantado con las historias de su madre, riendo demasiado fuerte de sus chistes, ajeno a la forma en que ella me excluía deliberadamente. La observé presidir en el centro de la mesa, sus aretes de diamantes capturando la luz mientras echaba la cabeza hacia atrás en una risa ensayada. Sabía que estaba tramando algo. Esta extravagancia, esta reunión de testigos, era su manera de atraerme a una falsa sensación de seguridad antes de la inevitable humillación que le encantaba orquestar. Lo había visto antes, aunque a menor escala, la cena en la que, accidentalmente, derramó vino tinto en mi blusa blanca, la Navidad familiar, en la que dio regalos bien pensados a todos menos a mí, que recibí un libro sobre cómo mejorar tu vocabulario, las innumerables veces que olvidó incluirme en las fotos familiares, pero esta noche se sentía diferente. La escala, la audiencia, la construcción deliberada de todo me hizo estar segura de que lo que Marta había planeado no se parecería a nada anterior. Mientras los meseros retiraban nuestros platos de postre y tazas de café, sentí un nudo de ansiedad creciente en el estómago. Marta me miró a los ojos desde el otro lado de la mesa y sonrió. No la sonrisa social ensayada que había llevado toda la noche, sino algo más, algo satisfecho y expectante. Era la sonrisa de un depredador que acaba de detectar la debilidad en su presa. ¿Más café, Rebeca?, preguntó, la primera vez que se dirigía a mí directamente en toda la noche. No, gracias, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Bueno, entonces, dijo, sus dedos tamborileando sobre el mantel. Supongo que es hora de que concluyamos esta velada tan encantadora. Y con esas palabras de sonido inocente, supe que la trampa estaba a punto de cerrarse. Cuando retiraron el último plato, Marta pidió la cuenta con un delicado movimiento de muñeca. El propio gerente del restaurante se acercó con una carpeta de cuero grabada con pan de oro. La conversación en la mesa se atenuó a murmullos expectantes mientras la colocaba ante Marta con una ligera reverencia. Ella la abrió con una lentitud exagerada, sus uñas lacadas en rojo un marcado contraste con el cuero negro. La vi escanear el contenido, sus cejas arqueándose en lo que reconocí inmediatamente como una sorpresa fabricada. Luego, con un gesto dramático que habría impresionado a un director de teatro, giró la carpeta hacia mí, deslizándola por la superficie pulida de la mesa. «Rebeca, querida», dijo, su voz dulce, pero sus ojos fríos. «¿Harías los honores?» Su dedo perfectamente cuidado señaló el total en la parte inferior de la página. 30.000 Danianas MXN. La cifra bailó ante mis ojos, más de lo que ganaba en un mes en la escuela. Un jadeo colectivo se elevó de la mesa, seguido de murmullos y risas mal reprimidas. Carlos se movió incómodo a mi lado, de repente sobrio. «Mamá», comenzó, pero Marta lo interrumpió con un gesto. No, Carlos. Rebeca ya es parte de la familia». Sonrió a la mesa en general, y como insistió en unirse a nuestra celebración, es justo que contribuya de manera significativa. La implicación era clarísima. Había orquestado deliberadamente toda la noche sabiendo que la carga del pago recaería sobre mí. Cada extravagante selección de vino, cada aperitivo carísimo, cada plato innecesario había sido calculado para este momento de máxima humillación. Mis mejillas ardían mientras sentía cada par de ojos fijos en mí, esperando mi reacción. Las amigas de Marta intercambiaron miradas, algunas con vergüenza, otras con una diversión apenas disimulada. Esto era entretenimiento para ellas, ver a la extraña retorcerse bajo la experta manipulación de Marta. «No creo que...», comenzó Carlos de nuevo, pero puse una mano en su brazo para detenerlo. «Está bien», dije en voz baja, mi voz más firme de lo que esperaba. Busqué mi bolso, un bolso de cuero barato que de repente parecía dolorosamente fuera de lugar entre los accesorios de diseñador que colgaban de los respaldos de las sillas.
¿Aceptan tarjeta?, le pregunté al gerente, quien asintió con neutralidad profesional, aunque detecté un dejo de incomodidad en sus ojos. Él, al menos, reconocía la crueldad de lo que estaba sucediendo. «Quizás deberías comprobar si tienes crédito suficiente», sugirió Marta, su preocupación tan perfectamente fingida que habría sido impresionante si no fuera tan hiriente. Me obligué a mantener la compostura, incluso mientras la humillación me consumía por dentro. Entregué mi tarjeta, la de emergencia que Carlos y yo guardábamos para reparaciones inesperadas del coche o facturas médicas, sabiendo que apenas cubriría el monto. El gerente la tomó discretamente para procesar el pago. «¡Qué velada tan encantadora!», dijo Marta, llenando el tenso silencio. «Teresa, ¿no mencionaste que tu hijo acaba de comprar ese nuevo departamento en Santa Fe? ¿El que tiene vista a la ciudad?». La conversación se reanudó torpemente, aunque noté que varios invitados revisaban sus relojes y murmuraban sobre reuniones tempranas. Sintieron que la noche había tomado un giro desagradable y estaban ansiosos por escapar. El gerente regresó con la terminal. Mis manos temblaban ligeramente mientras ingresaba mi NIP, pero mantuve mi rostro tranquilo, negándome a darle a Marta la satisfacción de verme derrumbar. La máquina emitió un pitido de aprobación y un alivio me invadió. Al menos me había ahorrado la humillación adicional de una tarjeta rechazada. «Gracias por tu generosidad, Rebeca», dijo Marta, levantando su copa en un brindis final. «Es muy importante saber con quién se puede contar en esta familia». Carlos parecía confundido, atrapado entre la lealtad a su madre y la incomodidad por lo que acababa de suceder. «Mamá, debiste habernos dicho...». «Tonterías», interrumpió ella. «Rebeca estuvo feliz de hacerlo, ¿verdad, querida? Y es bueno que una maestra entienda el valor de un compromiso social adecuado». Sonrió a sus amigas. «La educación viene en muchas formas». Mientras los invitados comenzaban a irse, me quedé helada en mi asiento, calculando el impacto financiero de esa noche. Nuestra renta, los servicios, el pago del coche. Tendríamos que hacer malabares con todo para absorber este gasto inesperado. Marta lo sabía. Había hecho suficientes preguntas inquisitivas sobre nuestras finanzas durante los almuerzos dominicales para entender exactamente lo devastador que sería esto. Carlos me ayudó a levantarme, su expresión preocupada. «Lo siento», susurró. «No tenía idea de que haría eso. Hablaré con ella». Pero yo sabía que sus charlas con Marta nunca lograban nada. Ella lloraría, le recordaría sus sacrificios como madre soltera después de la muerte de su padre, y Carlos se retiraría, su determinación disuelta por la culpa. «Está bien», repetí, aunque nada de esto estaba bien. «Vámonos a casa». Marta nos interceptó en la puerta, abrazando a Carlos cálidamente. «Qué noche tan maravillosa», dijo efusivamente. Luego se volvió hacia mí, tomando mis manos entre las suyas. Un gesto que podría haber parecido afectuoso para los observadores, pero que para mí se sintió como una restricción. «Rebeca», dijo en voz baja, solo para mis oídos. «Espero que ahora entiendas cómo funcionan las cosas en nuestro círculo. Hay expectativas, estándares que deben mantenerse». Su agarre se hizo más fuerte. «Quizás la próxima vez lo pensarás 2 veces antes de meterte donde no terminas de encajar». Me soltó y retrocedió, su sonrisa pública firmemente en su lugar. «Conduzcan con cuidado». El valet trajo nuestro coche y me deslicé en el asiento del copiloto en silencio. Mientras Carlos navegaba por las calles nocturnas de la ciudad, miré por la ventana el paisaje urbano resplandeciente, mi mente a toda velocidad. «No puedo creer que haya hecho eso», dijo Carlos finalmente, con los nudillos blancos en el volante. «Te lo devolveré, Rebe, te lo prometo». «No se trata del dinero», respondí, aunque, por supuesto, en parte sí se trataba del dinero. Sé que puede ser difícil, pero ella es tradicional. Quiere lo mejor para nosotros. No discutí. Carlos había pasado toda su vida inventando excusas para el comportamiento de su madre, reformulando su crueldad como preocupación, su manipulación como amor. Nada de lo que pudiera decir perforaría esa programación de toda una vida. Condujimos en silencio hasta que llegamos a nuestro pequeño apartamento en la Roma Norte. No era lujoso, pero era nuestro, o al menos se sentía así hasta esta noche. Ahora la presencia de Marta parecía llenar incluso este espacio, su juicio filtrándose por las paredes.
Hice los movimientos para prepararme para dormir, lavarme la cara, cepillarme los dientes, ponerme un pijama de algodón gastado. En el espejo del baño, estudié mi reflejo. Mis ojos estaban claros, mi expresión serena, pero algo había cambiado dentro de mí. La mujer que había entrado en ese restaurante horas antes, esperanzada, ansiosa por ser aceptada, se había ido. En su lugar había alguien nuevo, alguien con una determinación que se endurecía. Marta pensó que me había avergonzado hasta el silencio, hasta hacerme saber mi lugar, pero lo que realmente había hecho era darme la razón perfecta para crear una sorpresa propia. Me metí en la cama con Carlos, permitiéndole que me abrazara y susurrara más disculpas en mi cabello. Le dejé creer que lo había perdonado, que mañana sería otro día, que superaríamos esto como todas las otras pequeñas humillaciones. Pero mientras él se quedaba dormido, yo yacía despierta, los primeros hilos de un plan comenzando a formarse en mi mente. Marta había declarado la guerra esta noche con su emboscada de 30.000 pesos. Pensaba que la batalla había terminado, que había ganado. No tenía idea de que apenas había comenzado. En los días que siguieron al desastre del restaurante, mantuve la compostura. Exteriormente, le agradecí a Marta por incluirme en su gran celebración cada vez que hablábamos por teléfono. Envié una nota escrita a mano, expresando mi gratitud por una noche tan memorable, y fingí que no pasaba nada. Incluso acepté el almuerzo del domingo en su apartamento ese fin de semana, soportando 3 horas de sus indirectas sutiles sobre mi ropa, mi carrera y mi cocina con una sonrisa plácida. «Estás siendo muy amable con ella», comentó Carlos mientras volvíamos a casa. «Pensé que estarías furiosa». «¿De qué serviría?», respondí apretando su mano. «Es tu madre, tenemos que llevarnos bien». Pareció aliviado, interpretando mi calma como aceptación. Pero detrás de mi sonrisa, estaba tejiendo cuidadosamente los hilos de mi venganza. Marta había construido toda su identidad sobre 3 pilares: estatus, riqueza y admiración pública. Ahí era exactamente donde era más vulnerable. Mi plan comenzó de forma bastante simple. Empecé con conversaciones casuales con Carlos sobre las finanzas de su familia. «He estado pensando en nuestra planificación para la jubilación», dije una noche durante la cena. «¿Cómo manejaban tus padres sus inversiones? Tu madre parece tan astuta financieramente». Carlos estaba feliz de compartir, orgulloso de la aparente perspicacia para los negocios de su madre. Siempre ha sido lista con el dinero. Después de que papá murió, convirtió el dinero del seguro en una pequeña fortuna. Bienes raíces principalmente, algunas inversiones en la bolsa. También está en la junta de esa fundación cultural, aunque eso es más por las conexiones sociales. Cada detalle era una migaja de pan que seguí. Comencé a ser voluntaria en la fundación cultural de la que Marta estaba tan orgullosa, ofreciéndome a ayudar con tareas administrativas. El director estaba encantado. Estaban crónicamente faltos de personal, y mis habilidades organizativas como maestra se transferían bien. «¿Trabajas en la fundación de Marta Acevedo?», preguntó Claudia, una de las otras voluntarias durante mi segunda semana. «Qué interesante». La forma en que dijo «interesante» me llamó la atención. «¿La conoces?». Claudia vaciló. «Todo el mundo conoce a Marta», dijo finalmente. «Es bastante visible en la sociedad mexicana». Cultivé esa relación con cuidado. El café después de los turnos de voluntariado se convirtió en copas. Las copas en cenas. Claudia, me enteré, trabajaba en uno de los bancos más grandes de la Ciudad de México y tenía acceso a información que la mayoría no tenía. También estaba divorciada de un hombre cuya hermana jugaba bridge con Marta. «Tu suegra», dijo Claudia una noche, después de que su segunda Margarita hubiera aflojado su discreción profesional, «no es tan sólida financieramente como parece». Mantuve mi expresión neutral. «¿En serio? Parece tan establecida». «Las apariencias engañan». Claudia se inclinó más cerca. «La fundación está en problemas. Varios donantes importantes se retiraron el último trimestre después de algunas preguntas sobre prácticas contables. Nada ilegal, pero preocupante. Este fue solo el primer hilo del que empecé a tirar. Sabía que Marta a menudo se jactaba de sus inversiones y negocios, pero a través de estas conversaciones sutiles y un poco de investigación discreta, descubrí que se había estirado peligrosamente. El apartamento en Polanco tenía una segunda hipoteca. La casa de fin de semana en Valle de Bravo que le encantaba mencionar era alquilada por apariencias,
no de su propiedad como afirmaba. Descubrí sus estados de cuenta de tarjeta de crédito en los archivos antiguos de Carlos. Él había sido cofirmante años atrás, y todavía recibía copias. Los números contaban una historia clara. Marta estaba gastando mucho más allá de sus posibilidades. Los acreedores estaban presionando, y varias de sus inversiones habían fracasado catastróficamente. Estaba manteniendo su lujosa fachada apoyándose en gran medida en dinero prestado y en los restos del seguro de su difunto esposo, que estaba casi agotado. Mientras tanto, comencé a construir relaciones con otros en el círculo social de Marta. Me uní al comité de caridad de su iglesia, aunque asistía a los servicios en un horario diferente al de ella. Me ofrecí como voluntaria en el evento benéfico del hospital que ella siempre presidía, pero retiré mi nombre cuando ella se unió al comité de planificación. Me volví visible en su mundo, pero siempre justo fuera de su vista directa. Te estás involucrando mucho en la comunidad, dijo Carlos, claramente complacido. Mamá mencionó que escuchó que estás ayudando con la recaudación de fondos del hospital. Solo hago mi parte, respondí. Tu madre me ha inspirado a ser más consciente socialmente. La mentira supo dulce en mi lengua. Lo que Marta realmente había inspirado era una meticulosa campaña de recolección de inteligencia. Estaba creando un expediente de sus vulnerabilidades, financieras y sociales, todo mientras me presentaba como la nuera obediente, aunque algo simple, que había aprendido la lección sobre salirse de su lugar. Incluso me disculpé directamente con ella por cualquier incomodidad en la cena de cumpleaños. Debería haber estado más preparada, le dije durante un café en su apartamento. Tenías razón, es importante entender las responsabilidades financieras que vienen con los compromisos sociales. Prácticamente se pavoneó ante mi sumisión. Me alegra que lo entiendas ahora, Rebeca. Carlos merece una esposa que pueda navegar nuestro mundo apropiadamente. Asentí dócilmente mientras mentalmente añadía su condescendencia a la creciente lista de deudas que eventualmente pagaría. La información más valiosa provino de doña Elisa, la empleada doméstica de Marta durante 15 años. Me la encontré en el mercado un sábado por la mañana, luchando con bolsas pesadas. Me ofrecía ayudarla a llevarlas a la parada del autobús, y nuestra amistad floreció a partir de ahí. Elisa sabía todo sobre la casa de Marta, incluyendo qué acreedores llamaban con más frecuencia, qué facturas quedaban sin pagar y qué conexiones sociales se estaban deshilachando debido a los préstamos cada vez más desesperados de Marta. Despidió a Paulo la semana pasada, me dijo Elisa durante uno de nuestros encuentros en el mercado, refiriéndose al chofer de toda la vida de Marta. Dijo que ya no podía pagarlo, pero todavía le dice a todo el mundo que está de vacaciones. Sigue llamando taxis, pero hace que la dejen a 2 cuadras de donde va para que nadie la vea. Con cada pieza de información, mi plan se cristalizaba. No humillaría a Marta con ira o confrontación. Reflejaría sus propias tácticas. Exposición pública en el mismo escenario donde se creía intocable. Mi venganza sería elegante, devastadora e imposible de ignorar. Fui paciente, reuniendo información durante casi 2 meses. Durante este tiempo, pagué la deuda de la tarjeta de crédito del desastre del restaurante en pequeños incrementos, consumiendo nuestros modestos ahorros. Cada pago alimentaba mi determinación. Documenté cada revelación sobre las finanzas de Marta en un archivo protegido con contraseña en mi computadora portátil, creando una imagen completa de una mujer cuya vida entera era un castillo de naipes a punto de colapsar. Carlos permaneció ajeno a mis actividades, interpretando mi recopilación de información como un intento de encajar mejor en el mundo de su madre. «Estoy tan feliz de que ustedes dos se estén llevando mejor», dijo una noche. «Significa todo para mí». Lo besé y no dije nada. Su lealtad estaba dividida y no podía culparlo por eso, pero también sabía que nunca actuaría en contra de su madre, sin importar cuán cruelmente se comportara. Esa tarea me correspondería solo a mí. La oportunidad de ejecutar mi plan llegó antes de lo esperado. Una noche, Carlos regresó a casa con una noticia que hizo que mi corazón se acelerara de anticipación. «Mamá va a organizar una gala benéfica el próximo mes», anunció, «para la Fundación Cultural. El jefe de gobierno estará allí, quizás incluso la secretaria de Cultura. La van a homenajear por sus contribuciones a las artes». «Eso suena maravilloso», respondí, manteniendo mi voz neutral. «Quiere que estemos los dos allí, por supuesto». Preguntó específicamente si podrías ayudar con algunos de los arreglos.
Dijo que has demostrado ser bastante capaz últimamente. Dejé escapar una pequeña sonrisa. Estaría feliz de ayudar a tu madre. ¿Qué necesita? Algo sobre los materiales de presentación y las invitaciones. Dijo que tienes buen ojo para los detalles. Se veía tan complacido con esta aparente reconciliación entre su esposa y su madre. La llamaré mañana y le ofreceré mi ayuda, prometí. Esa noche, revisé toda la información que había recopilado. Marta se imaginaba en el centro de la admiración en esta gala, presentándose como una benefactora cultural y un pilar de la comunidad. Asistirían socios comerciales, socialités, figuras políticas, todos aquellos cuya opinión ella valoraba. Supe entonces que este sería el escenario sobre el cual se desarrollaría su caída. Me había entregado la oportunidad perfecta, y no la desperdiciaría. Gracias por la lección del restaurante, Marta. Susurré para mis adentros en la oscuridad. Es hora de que te muestre lo que he aprendido sobre el verdadero costo de la humillación. Mi oportunidad llegó más perfecta de lo que podría haber orquestado yo misma. La gala benéfica de Marta para la Fundación Cultural no era un evento cualquiera. Se llevaría a cabo en una prestigiosa hacienda en Morelos, un lugar histórico que regularmente albergaba funciones diplomáticas y reuniones sociales de élite. El alquiler por sí solo debió costar una pequeña fortuna, y me pregunté brevemente qué acreedor se quedaría sin pago para financiar esta extravagancia. «Hemos reservado toda el ala este», me dijo Marta durante nuestra reunión de planificación en su apartamento. Había extendido planos arquitectónicos del lugar sobre su mesa de comedor, cada área marcada con notas adhesivas detallando arreglos florales, estaciones de catering y entretenimiento. El jefe de gobierno confirmó ayer y 3 secretarios de Estado. Incluso ese famoso director, ¿cómo se llama? El de la Orquesta Sinfónica Nacional, ha accedido a tocar durante el cóctel. Asentí apreciativamente, anotando cada detalle mientras mi mente calculaba los crecientes gastos. ¿Cuántos invitados esperas? 150, como mínimo. Las invitaciones se enviaron la semana pasada y ya tenemos una tasa de aceptación del 90%. Se pavoneó ligeramente. La gente no rechaza una invitación mía. No, pensé. Tenían miedo de hacerlo. Marta había construido su poder social sobre una base de miedo y obligación. La gente se preocupaba por lo que podría decir de ellos si rechazaban sus invitaciones, qué oportunidades podrían desaparecer si caían de su favor. Era un castillo de naipes que se derrumbaría espectacularmente con la presión adecuada. Entiendo que la Fundación está preparando una presentación especial sobre tus contribuciones, dije, manteniendo un tono casual. Los ojos de Marta se iluminaron. Sí, una retrospectiva en video de mi trabajo con la comunidad artística. 15 años de dedicación, suspiró dramáticamente. Pero la productora está cobrando una cantidad absurda. He estado considerando alternativas. Vi mi oportunidad y la tomé. Podría ayudar con eso. Antes de enseñar, hice algo de trabajo en medios digitales. Nada profesional, pero me manejo bien con el software de presentaciones. Marta pareció escéptica. Esto tiene que ser pulcro, Rebeca. No es un proyecto escolar. Reprimí mi irritación. Por supuesto. Pero las herramientas de calidad profesional están al alcance de cualquiera hoy en día. Podría preparar un borrador, y si no está a la altura, todavía puedes usar la productora. Lo consideró, sopesando claramente los ahorros financieros contra su duda en mis habilidades. El dinero ganó. Muy bien. Haré que Elisa reúna las fotos y los materiales que necesitarás. El director de la fundación puede proporcionar citas de los miembros de la junta sobre mis contribuciones. Sonreí, ya imaginando la presentación que crearía, aunque no la que Marta esperaba. Necesitaré acceso a los archivos de la fundación para obtener información de fondo, informes financieros, actas de la junta, ese tipo de cosas, para el contexto. No veo por qué eso es necesario, dijo bruscamente. Retrocedí suavemente, solo para asegurar la precisión en cómo presento tu papel, el crecimiento de la fundación bajo tu dirección, la expansión de los programas que has defendido. Los números y los detalles son más impresionantes que las generalizaciones. Su vanidad superó su cautela. Supongo que tiene sentido. Hablaré con el director. Golpeó una uña cuidada contra la mesa. Pero querré revisar todo antes del evento. Naturalmente, le aseguré, ya planeando cómo sortear ese obstáculo. Quiero que esto sea perfecto. Por una vez,
No estaba mintiendo. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de actividad. Me ofrecía gestionar no solo la presentación, sino también las invitaciones digitales y el sistema de confirmación de asistencia. Marta dudó al principio, pero cuando le mostré cuánto dinero se podía ahorrar con una plataforma en línea sofisticada en lugar de las tarjetas impresas tradicionales, cedió. Que tendría acceso a la lista completa de invitados, con toda su información de contacto, fue un bono inesperado. Pasé horas en las oficinas de la fundación, aparentemente reuniendo materiales para la presentación. El director, Paulo Méndez, estaba ansioso por ayudar, quizás esperando que mi participación suavizara su relación cada vez más tensa con Marta. «Tu suegra ha estado difícil últimamente», confió mientras revisábamos cajas de archivo. «La Junta tiene preguntas sobre ciertas decisiones financieras, pero ella se niega a abordarlas directamente». Hice ruidos de simpatía mientras archivaba mentalmente esta información. «Tiempos difíciles para la financiación de las artes», ofrecí vagamente. «Sí, pero algunos de los problemas son más específicos». Miró hacia la puerta antes de continuar en voz baja. «Grandes retiros para proyectos especiales con documentación mínima. Gastos aprobados unilateralmente sin revisión de la Junta. El auditor ha señalado varias transacciones. Estoy segura de que hay explicaciones», dije, jugando a la nuera leal mientras mi corazón se aceleraba ante esta confirmación de lo que ya sospechaba. «Sin duda», asintió Paulo, sin sonar convencido. «En cualquier caso, hemos preparado los materiales que solicitaste. Informes financieros, asignaciones de subvenciones, presupuestos de programas, todo lo que la Fundación ha hecho durante el mandato de Marta». Los archivos fueron reveladores. Surgieron patrones claros de mala gestión financiera, nada abiertamente criminal, pero ciertamente poco ético. Marta había tratado las cuentas de la Fundación como una extensión de sus fondos personales, pidiendo prestado para gastos que no tenían nada que ver con la misión de la organización y documentándolos como costos de programa. Copié documentos clave, creé capturas de pantalla de hojas de cálculo condenatorias y compilé un expediente que contaba una historia muy diferente a la que Marta pretendía presentar en la gala. Todo mientras creaba la presentación legítima que ella esperaba, llena de fotos halagadoras y testimonios entusiastas de personas que le temían demasiado para hablar con honestidad. «¿Cómo va la presentación?», preguntó Carlos una noche, encontrándome trabajando hasta tarde en mi computadora portátil. «Muy bien. Tu madre ha logrado mucho con la fundación. No era técnicamente una mentira. Había logrado una gran cantidad de malversación y apropiación indebida. Me alegra que se estén llevando mejor», dijo, besando la parte superior de mi cabeza. «Significa mucho para mí». La culpa me remordió brevemente la conciencia. Carlos sería un daño colateral en mi plan de venganza, pero luego recordé su silencio durante la humillación del restaurante, su patrón de toda la vida de permitir la crueldad de su madre. Él había tomado su decisión hace mucho tiempo. Una semana antes de la gala, le presenté a Marta una vista previa de la presentación oficial. Nos sentamos en su sala de estar, mientras imágenes de ella en varios eventos culturales se reproducían en la pantalla de mi portátil, acompañadas por una versión instrumental de una pieza de Ponce que ella había solicitado específicamente. «La fuente debería ser más grande en mi nombre», comentó. «¿Y podemos quitar al concejal Barbosa de esa foto?» Tuvimos un desencuentro. Tomé notas, asintiendo amablemente. «Por supuesto. ¿Algo más?» «La sección sobre los logros de recaudación de fondos. Haz que esos números sean más prominentes. Y añade algo sobre mis donaciones personales. La Junta no reconoce cuánto de mi propio dinero he puesto en la fundación». Me mordí el labio para no reír ante esta mentira espectacular. «Destacaré tus contribuciones personales», prometí. La noche antes de la gala, hice los ajustes finales a ambas presentaciones. La pública que se reproduciría durante la hora del cóctel, llena del contenido autocomplaciente que Marta había aprobado, y la segunda, la presentación en la sombra que seguiría a su discurso. Esta contenía la verdad, estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias sospechosas, actas de la Junta que documentaban su ausencia en reuniones cruciales, comparaciones lado a lado de los gastos de programa reportados frente a los gastos reales. Subí ambos archivos al sistema de gestión de eventos, programándolos para que se reprodujeran en secuencia con un breve retraso entre ellos.
el tiempo justo para que Marta se deleitara en los aplausos, antes de que su imagen cuidadosamente construida implosionara. Llegó la noche de la gala. Carlos y yo nos vestimos con nuestras mejores galas. Yo con un vestido negro simple pero elegante, en el que había derrochado específicamente para esta ocasión. Él con el smoking que su madre había insistido en comprarle. Mientras conducíamos hacia Morelos, la hacienda de la era colonial brillando con luces visibles desde la sinuosa carretera de montaña, me sentí extrañamente tranquila. «Te ves hermosa», dijo Carlos, apretando mi mano. «Mamá quedará impresionada». Dudaba que Marta se fijara en lo que llevaba puesto esta noche. Tendría preocupaciones mucho más urgentes al final de la velada. Llegamos y la encontramos ya presidiendo en el gran vestíbulo de entrada, resplandeciente con un vestido dorado brillante que debió costar tanto como nuestra renta mensual. Nos lanzó besos al aire a ambos, sus ojos escaneando rápidamente mi atuendo con un leve estrechamiento de desaprobación, antes de pasar a invitados más importantes. «Todo está preparado», le dije en voz baja. «La presentación está lista para después de tu discurso». «Excelente», respondió, ya mirando más allá de mí hacia el alcalde que se acercaba. «Solo asegúrate de que la iluminación sea buena. No quiero sombras en mi cara». Me escabullí a la sala de control técnico, supuestamente para verificar la presentación. En realidad, necesitaba asegurarme de que mi plan permaneciera intacto. El técnico confirmó que ambos archivos estaban cargados y se reproducirían según lo programado. Regresé a la fiesta, aceptando una copa de champán de un mesero que pasaba. El salón de la hacienda estaba transformado, rebosante de orquídeas y luz de velas. Un cuarteto de cuerdas tocaba en una esquina, y la élite de la ciudad circulaba con galas de diseñador, lanzándose besos al aire e intercambiando chismes detrás de manos levantadas. Marta se movía entre la multitud como un tiburón en el agua, elegante, decidida, irradiando una confianza depredadora. No tenía idea de que esta noche ella no era la cazadora, sino la presa. «Ya casi es hora», susurró Carlos, apareciendo a mi lado. «Mamá está a punto de dar su discurso». Respiré hondo y sonreí. No me lo perdería por nada del mundo. El jefe de gobierno presentó a Marta con elogios floridos, que me hicieron preguntarme si estaban describiendo a la misma mujer que yo conocía. Ella subió al pequeño escenario instalado al final del salón, el foco de luz capturando sus aretes de diamantes y proyectando luz fracturada sobre su rostro. Por un momento, pareció casi de otro mundo, una criatura compuesta de luz y ambición. «Distinguidos invitados, queridos amigos», comenzó, su voz modulada al tono preciso de la humildad ensayada. «Me presento ante ustedes no para aceptar elogios, sino para expresar gratitud por el privilegio de servir a nuestro patrimonio cultural». Bebí mi champán lentamente, saboreando tanto su sabor como la anticipación que crecía dentro de mí. Alrededor de la sala, los invitados escuchaban con expresiones atentas que enmascaraban diversos grados de sinceridad. Los políticos calculando el valor de su asociación con ella. Las socialites comparando mentalmente sus vestidos con el de ella. Los miembros de la junta de la fundación moviéndose incómodos, conscientes de las discrepancias entre sus palabras y la realidad. Cuando me uní por primera vez a la fundación hace 15 años, después de la prematura muerte de mi amado esposo, solo buscaba honrar su memoria a través de un trabajo significativo. Nunca imaginé el viaje que se desarrollaría. Carlos apretó mi mano, malinterpretando mi tensión como emoción por el discurso de su madre. Le devolví el apretón, preguntándome si alguna vez me perdonaría por lo que estaba a punto de suceder. Marta continuó, su discurso una obra maestra de sutil autoengrandecimiento disfrazado de gratitud. Agradeció a individuos por su nombre, personas poderosas cuyas reputaciones le daban credibilidad, y habló de los logros de la fundación como si fueran exclusivamente suyos. A través de una cuidadosa administración y una visión estratégica, hemos aumentado nuestro patrimonio en un 300%, declaró, omitiendo mencionar que el aumento real se acercaba al 30%, y gran parte de eso debido a una subvención gubernamental en la que ella tuvo poca participación. Miré a Paulo Méndez, el director de la fundación, que mantenía una expresión neutral a pesar de las flagrantes exageraciones. Nuestras miradas se encontraron brevemente, y vi algo parecido a la resignación en la suya.
Mientras miramos hacia el futuro, continuó Marta, llegando a su conclusión, me complace anunciar una nueva iniciativa que ampliará nuestro alcance a comunidades desatendidas en todo el estado. El programa de artes juveniles Marta Acevedo asegurará que mi visión continúe por generaciones. Un aplauso educado llenó la sala. Marta sonrió, deleitándose en la adulación, antes de señalar grandiosamente hacia la gran pantalla detrás de ella. Y ahora, si me lo permiten, un breve vistazo al viaje que nos ha traído a este momento de celebración. Era el momento. Mi corazón latía con fuerza mientras las luces se atenuaban aún más, y comenzaba la primera presentación, la que Marta había aprobado. Una música suave sonaba mientras aparecían imágenes. Marta cortando cintas, Marta estrechando la mano de celebridades, Marta inclinándose magnánimamente hacia niños que sostenían pinceles. Cada foto cuidadosamente seleccionada para retratarla como la benévola mecenas de las artes. Durante 5 minutos, la narrativa aprobada se desarrolló exactamente como ella esperaba. La observé observándose a sí misma, su expresión de una satisfacción engreída. Cuando apareció la diapositiva final, un retrato de ella con las palabras 15 años de liderazgo visionario, grabadas debajo, se giró para reconocer el aplauso con un modesto asentimiento ensayado. Luego, como estaba planeado, hubo una oscuridad momentánea cuando terminó la primera presentación. Marta hizo un gesto a la cabina técnica para que encendieran las luces, pero en su lugar, comenzó la segunda presentación. La pantalla se iluminó con un estado de cuenta bancario, las cuentas de la fundación con varias transferencias sospechosas resaltadas en rojo brillante. La expresión de Marta se congeló en confusión. ¿Qué es esto?, siseó, mirando frenéticamente a su alrededor. Antes de que alguien pudiera responder, la presentación continuó su exposición metódica. Aparecieron actas de reuniones de la Junta, mostrando propuestas que Marta había impulsado sin la debida revisión. Comparaciones lado a lado de los gastos de programa reportados versus los gastos reales revelaron discrepancias alarmantes. Un jadeo recorrió la audiencia mientras la evidencia se acumulaba en la pantalla. Marta permaneció paralizada bajo el duro foco de luz, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Apareció la diapositiva más condenatoria, un estado de cuenta bancario personal que mostraba depósitos que coincidían precisamente con retiros de las cuentas de la fundación, seguidos de gastos en tiendas de lujo, restaurantes de alta gama y agencias de viajes. Ha habido un error, logró decir finalmente Marta, su voz estridente. Esto no es. Se volvió hacia la cabina técnica. Detengan esto inmediatamente. Pero la presentación continuó implacablemente. La correspondencia por correo electrónico entre Marta y varios miembros de la Junta mostraba sus tácticas de intimidación para silenciar las preguntas. La documentación de gastos administrativos reveló que habían financiado su estilo de vida personal, las renovaciones de su apartamento, sus viajes de fin de semana a Valle de Bravo, incluso la cena de cumpleaños de 30,000 pesos donde me había humillado. Me quedé perfectamente quieta entre los invitados conmocionados, mi expresión cuidadosamente neutral. Nadie me miraba. Todos los ojos estaban fijos en la evidencia condenatoria que se desarrollaba en la pantalla o en la compostura desmoronada de Marta. La sala se había quedado en silencio, excepto por la suave música de fondo que continuaba sonando bajo la presentación. Irónicamente, la misma pieza de Ponce que Marta había elegido para su montaje autocomplaciente. «Esto es un sabotaje», declaró, intentando recuperar el control. Forzó una risa que sonó más como un grito ahogado. Alguien claramente ha manipulado estos documentos. Les aseguro que hay una explicación simple. Pero su voz carecía de convicción, y la evidencia seguía acumulándose en la pantalla. Vi cómo la comprensión amanecía en varios rostros de la sala. El asistente del jefe de gobierno le susurró urgentemente al oído. Un miembro de la Junta sacó su teléfono, presumiblemente para convocar una reunión de emergencia. Varios invitados comenzaron a moverse hacia las salidas, no queriendo ser asociados con el escándalo en desarrollo. Carlos me agarró del brazo, sus dedos clavándose dolorosamente en mi carne. «¿Qué demonios está pasando?», susurró. Negué ligeramente con la cabeza fingiendo confusión. «No lo sé. Esta no es la presentación que preparé». En el escenario, Marta hizo un intento desesperado por recuperar el control. Dio un paso adelante, levantando las manos para llamar la atención. «Amigos,
Claramente ha habido un error técnico. Mientras resolvemos esto, por favor, continúen disfrutando de la noche. El bar sigue abierto, y creo que el postre está a punto de servirse. Pero era demasiado tarde. Las diapositivas finales mostraban una cronología completa de su mala gestión financiera, concluyendo con una simple pregunta. ¿Qué parte de su donación realmente apoya a las artes? Cuando las luces finalmente se encendieron, el daño estaba hecho. Marta estaba sola en el escenario. Su vestido dorado de repente parecía vulgar en lugar de elegante. Su maquillaje cuidadosamente aplicado, incapaz de ocultar la conmoción y la furia que contorsionaban sus facciones. Paulo Méndez se acercó al escenario, su máscara profesional firmemente en su lugar. «Quizás deberíamos tomar un breve descanso», sugirió, tomando el micrófono de la mano inerte de Marta. Ella pareció encogerse ante nuestros ojos, su arrogancia habitual reemplazada por un pánico desnudo. Su mirada recorrió la sala, quizás buscando aliados, pero encontrando solo ojos esquivos o una curiosidad abierta. Entonces su mirada me encontró, de pie en silencio junto a Carlos. Algo parpadeó en su expresión, un momento de terrible claridad. La miré fijamente a los ojos, sin confirmar ni negar su sospecha. Después de un largo momento, levanté ligeramente mi copa de champán en un brindis que solo ella entendería. El color se drenó de su rostro. «Mamá», dijo Carlos, ya moviéndose hacia el escenario, «déjame ayudarte». Lo observé mientras la guiaba a través de la multitud susurrante, sus hombros encorvados, sus pasos inciertos. La poderosa Marta Acevedo, terror de la escena social de la ciudad, reducida a una anciana confundida siendo llevada por su hijo. El jefe de gobierno ya se había marchado, su equipo de seguridad sacándolo rápidamente del posible escándalo. Los miembros de la junta se agrupaban en las esquinas, discutiendo el control de daños. Los invitados chismeaban abiertamente ahora, la conmoción de la revelación superando las sutilezas sociales. «¿Sabías de esto?», me preguntó una mujer, sus ojos brillantes con la emoción de la catástrofe presenciada. Negué con la cabeza. «Estoy tan sorprendida como todos los demás. Pobre Carlos. Adoraba a su madre. La fundación nunca se recuperará», comentó alguien más. «El daño a la reputación por sí solo». Murmuré ruidos de simpatía apropiados, mientras reconocía internamente que la fundación en sí no era mi objetivo. Sobreviviría a esto. Quizás incluso saldría más fuerte sin la mala gestión de Marta. Mi venganza había sido calibrada precisamente para destruir lo que más le importaba a ella: su posición social, su reputación, su fachada cuidadosamente construida de riqueza e importancia. Paulo apareció a mi lado, su expresión sombría. «¿Sabías?», preguntó en voz baja. Lo miré fijamente. ¿Importaría si lo supiera? Lo consideró. Luego suspiró. «Supongo que no. La evidencia habla por sí misma». Miró hacia la salida por donde Marta había desaparecido. La junta se reunirá mañana. Las autoridades podrían involucrarse. No había anticipado esa posibilidad, pero no me preocupaba. Había sido cuidadosa de usar solo documentos legítimos, todos obtenidos a través de los canales adecuados. Marta se había hecho esto a sí misma. Yo simplemente había compilado la evidencia. «Qué noche tan terrible para todos», dije, infundiendo a mi voz la preocupación adecuada. «Debería encontrar a Carlos. Debe estar devastado». Mientras me abría paso a través de la gala en desintegración, las conversaciones se acallaron momentáneamente a mi paso. Ahora era un objeto de fascinación. La nuera de la deshonrada Marta Acevedo. Para mañana, la historia estaría por toda la ciudad, susurrada en las mesas de desayuno y diseccionada en los grupos de WhatsApp. Afuera, encontré a Carlos y a Marta sentados en nuestro coche. Ella en el asiento del copiloto, él al volante, ninguno hablando. Me deslicé en el asiento trasero sin decir una palabra. El silencio era absoluto mientras Carlos encendía el motor y comenzaba el largo viaje de regreso a la ciudad. En el tenue resplandor de las luces de la calle que pasaban, vi el reflejo de Marta en el espejo lateral. Por primera vez desde que la conocía, aparentaba su edad, las líneas alrededor de su boca profundizadas por la derrota, sus ojos huecos con el conocimiento de que todo lo que valoraba le había sido arrebatado en una sola noche. No sentí triunfo, ni alegría en su destrucción, solo una tranquila certeza de que el equilibrio había sido restaurado.
Ella había intentado humillarme con la cuenta de una cena. Yo le había pagado con la moneda que más le importaba: la posición social y la reputación. Mientras descendíamos de Morelos hacia la Ciudad de México, observé cómo las luces de la ciudad emergían de la oscuridad, miles de puntos centelleantes extendiéndose a lo largo del valle. En algún lugar de esa extensión resplandeciente estaba nuestro apartamento, el modesto hogar que una vez pareció inadecuado en comparación con el mundo de apariencia y pretensión de Marta. Ahora representaba algo completamente diferente: autenticidad, honestidad, una vida libre de engaños. Marta me había subestimado, me había descartado como insignificante. Nunca imaginó que la tranquila nuera de Puebla podría orquestar su caída con tal precisión. Ese había sido su último y fatal error. En las semanas que siguieron a la gala, el mundo cuidadosamente construido de Marta se derrumbó con una velocidad asombrosa. La Junta de la Fundación convocó una reunión de emergencia a la mañana siguiente, votando por unanimidad para destituirla de su cargo y lanzar una investigación formal. Para el mediodía, la historia había llegado a El Universal, y por la noche, era la noticia principal en los noticieros de televisión. Ex socialité acusada de malversar fondos culturales, proclamaban los titulares, acompañados de fotos poco favorecedoras de Marta, saliendo de las oficinas de la fundación, con el rostro parcialmente oculto detrás de grandes gafas de sol, a pesar del día nublado. Su teléfono, antes constantemente vibrando con invitaciones y obligaciones sociales, enmudeció. Su calendario, previamente repleto de almuerzos y reuniones de comités, se vació de la noche a la mañana. Amigos que se habían reído de sus chistes y aceptado su hospitalidad durante años, de repente desarrollaron convenientes lapsus de memoria cuando los periodistas les preguntaban sobre su asociación con ella. Apenas conocía a la mujer, insistió una socialité que había asistido a la cena de cumpleaños de Marta. Nos movíamos en los mismos círculos, eso es todo. Carlos tomó una licencia en el hospital donde trabajaba como administrador. Pasaba la mayoría de los días con su madre, ayudándola a navegar los aspectos prácticos de su desgracia, reunirse con abogados, atender llamadas de acreedores repentinamente reacios a extender más crédito, cancelar membresías a clubes que sugerían discretamente que podría querer renunciar antes de que fuera necesaria una acción formal. En casa, se movía por nuestro apartamento como un fantasma, hablando poco, comiendo menos. Le di su espacio, entendiendo que estaba de luto no solo por la reputación de su madre, sino por el colapso de su entendimiento de quién era ella. ¿Tú sabías?, me preguntó finalmente, una semana después de la gala. Estábamos sentados en nuestro pequeño balcón, viendo una tormenta de verano llegar desde el horizonte. ¿Sobre el dinero de la fundación? ¿Sobre lo que estaba haciendo? Sospechaba que había problemas financieros, admití, pero no conocía los detalles hasta que todos los demás se enteraron. No era exactamente una mentira. No había creado la evidencia. Simplemente la había compilado y presentado. La distinción me parecía importante, aunque dudaba que Carlos apreciara el matiz. Sigo pensando en todas las veces que habló de integridad, de apariencias, dijo, con la voz hueca. Me crió para creer que nuestro nombre significaba algo, que el respeto debía ganarse con acciones honorables. Le tomé la mano. La gente es complicada, Carlos. Pueden creer en principios que en realidad no practican. La fundación va a presentar cargos, continuó. Malversación, fraude, apropiación indebida de fondos, podría enfrentarse a la cárcel. No había anticipado ese desarrollo. ¿Se puede hacer algo? Su abogado cree que pueden negociar un acuerdo. Restitución total, una disculpa pública, servicio comunitario. Se rió amargamente. La ironía. Mi madre haciendo servicio comunitario de verdad en lugar de solo presidir galas. ¿De dónde saldrá el dinero de la restitución? Está vendiendo el apartamento y la casa en Valle de Bravo, aunque al parecer ya tiene un gravamen. Se frotó la cara con cansancio. Todo estaba hipotecado, apalancado, prestado. No había nada sólido debajo de todo. Justo como su carácter, pensé, pero no dije. La propia Marta se retiró por completo de la vida pública. Se mudó de su apartamento en Polanco a un pequeño piso de alquiler en la del Valle, un barrio de clase media que habría considerado por debajo de ella apenas unas semanas antes. Carlos la visitaba regularmente. Yo no lo acompañaba. Pregunta por ti.
Mencionó después de una de esas visitas. ¿Qué dice? Quiere saber si estás disfrutando de su caída. Sus ojos buscaron mi rostro. ¿Lo estás? Consideré la pregunta cuidadosamente. La humillación que había planeado para mí esa noche con la cuenta de 30,000 pesos ahora parecía trivial en comparación con la ruina que enfrentaba. Había perdido todo lo que valoraba: su posición social, su influencia, la admiración y el miedo que había cultivado con tanto esmero. ¿Lo estaba disfrutando? No, dije finalmente. No encuentro alegría en el sufrimiento de nadie, ni siquiera en el de ella. Carlos pareció satisfecho con esta respuesta, aunque sospecho que sintió la cuidadosa omisión. Aunque no disfrutaba de su sufrimiento, sí creía que se lo había ganado. Mi propia vida cambió de maneras inesperadas. Hubo susurros sobre mi papel en la exposición de Marta, por supuesto. Los círculos sociales de la ciudad prosperan con la especulación, y el momento, mi creciente participación en la fundación seguida tan rápidamente por el escándalo, planteó preguntas. Pero sin pruebas, los susurros siguieron siendo solo eso, y, en verdad, muchos estaban silenciosamente agradecidos de que el reinado de terror social de Marta hubiera terminado. ¿Sabes? Hizo llorar a mi hija en un almuerzo benéfico el año pasado. Me confió la madre de uno de mis alumnos, después de un momento incómodo de contacto visual en un evento escolar. Llamó a su vestido valiente de esa manera que deja claro que quería decir de mal gusto. La niña tenía 15 años. Historias como esa surgieron con frecuencia una vez que el poder de Marta desapareció. Pequeñas crueldades, humillaciones casuales, décadas de usar el miedo como moneda. Cada confirmación reforzó mi convicción de que la justicia, aunque tardía, finalmente se había cumplido. También hubo consecuencias profesionales. La directora de la escuela me llamó a su oficina una mañana, con expresión seria. «Hay rumores», comenzó, «sobre tu participación en el escándalo de la Fundación Acevedo». Mantuve mi rostro neutral. Los problemas legales de mi suegra son suyos. No obstante, la Junta de Gobernadores está preocupada por posibles asociaciones. Cruzó las manos sobre su escritorio. Valoramos tu trabajo aquí, Rebeca, pero la reputación de esta institución se basa en logros reales, no en apariencias. Interrumpí. Las calificaciones de mis alumnos han mejorado un 15% desde que me hice cargo del programa de literatura. La lista de espera para mi taller de escritura creativa tiene 30 nombres. Si a la Junta le preocupan más los chismes que los resultados, quizás este no sea el entorno adecuado para mí. Me sorprendí a mí misma con esta audacia, una cualidad que aparentemente había desarrollado durante mi campaña contra Marta. La directora pareció igualmente sorprendida. «Transmitiré tu perspectiva a la Junta», dijo finalmente. «Mientras tanto, confío en que serás discreta sobre asuntos familiares mientras estés en las instalaciones de la escuela». No se me pidió que renunciara, y gradualmente los susurros se desvanecieron. La vida reanudó su ritmo normal, aunque con sutiles diferencias. Carlos y yo rara vez hablábamos de su madre, creando un suave vacío en nuestra relación que navegábamos cuidadosamente. Él la visitaba semanalmente. Yo enviaba saludos, pero nunca lo acompañaba. Era un compromiso que ambos entendíamos necesario. 6 meses después de la gala, un domingo por la mañana mientras tomábamos café, Carlos levantó la vista de su periódico con una expresión que no pude interpretar. «Mamá preguntó si vendríamos a cenar el próximo fin de semana», dijo. «En su nuevo piso. Cocinará ella misma. Elisa ya no está, por supuesto. Dejé mi taza con cuidado. ¿Qué piensas de eso?» «Pienso», dijo lentamente, «que sería lo civilizado». «Civilizado», repetí, saboreando la palabra. «Sí, supongo que sí». Extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía. «No tienes que ir, lo entendería». Pero de repente, inesperadamente quise hacerlo. No por malicia o curiosidad, sino por una extraña sensación de culminación. El círculo que había comenzado con esa fatídica cena de cumpleaños se cerraría con otra comida, esta despojada de pretensiones y poder. «Iré», dije, «pero yo llevo el postre». Carlos sonrió, el alivio suavizando sus facciones. «Está diferente ahora. Humilde. Puede que ni siquiera la reconozcas». Lo dudaba. La gente como Marta no cambia fundamentalmente. Simplemente adaptan sus tácticas a nuevas circunstancias.
Pero quizás podría haber, si no una reconciliación, al menos un nuevo equilibrio. El sábado siguiente, condujimos a la del Valle. El nuevo apartamento de Marta estaba en un edificio anodino, en una calle tranquila, limpio y respetable, pero a mundos de distancia del lujo con portero de Polanco. Carlos usó su llave para dejarnos entrar. El apartamento era pequeño pero ordenado, amueblado con algunas piezas que reconocí de su hogar anterior, aunque el efecto general era sobrio en lugar de opulento. Marta salió de la cocina con un vestido sencillo en lugar de su habitual ropa de diseñador, el pelo peinado con más modestia, sus joyas mínimas. Carlos, Rebeca, nos saludó, besando la mejilla de su hijo y asintiendo hacia mí. Gracias por venir. La cena fue sencilla: arroz, frijoles, un estofado básico que era claramente su primer intento de cocinar en décadas. La conversación fue tensa pero civilizada, centrándose en temas neutrales: el trabajo de Carlos, una nueva película en los cines, un próximo día festivo. Mientras terminábamos el flan que yo había llevado, Marta dejó su tenedor y me miró directamente por primera vez en toda la noche. «Te subestimé», dijo simplemente. La miré a los ojos. «Sí, lo hiciste». Carlos se tensó a mi lado, pero Marta continuó. «Pensé que eras débil, insignificante». Un fantasma de su antigua sonrisa parpadeó en su rostro. Me equivoqué. No era una disculpa. Marta Acevedo nunca se disculparía. Pero era un reconocimiento. En su mundo, eso era quizás lo más cercano al respeto que podía ofrecer. «Todos cometemos errores», respondí, mi voz neutral. La tensión en la habitación se alivió ligeramente. Nunca seríamos amigas, nunca seríamos verdaderamente familia, pero habíamos llegado a un entendimiento. Ella había reconocido mi poder, y yo había elegido no destruirla por completo cuando podría haberlo hecho. En su mente, eso nos ponía en igualdad de condiciones. Mientras nos preparábamos para irnos, Marta me entregó un pequeño paquete envuelto en papel simple. «Un detalle», dijo, «para tu nuevo salón de clases. Lo abrí más tarde, en casa. Dentro había una primera edición de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, un clásico de la literatura mexicana que a menudo enseñaba. Debía ser uno de los pocos objetos de valor que había logrado conservar después de liquidar sus activos. No había nota, ni sentimiento expresado. Pero el mensaje era claro: el reconocimiento de un oponente digno. A su manera, Marta estaba concediendo la batalla con dignidad. Coloqué el libro en mi estante, un recordatorio no de la victoria o la venganza, sino de una verdad más simple: que las acciones tienen consecuencias, que las fachadas finalmente se desmoronan, que la justicia a veces llega de maneras inesperadas. La humillación que había planeado para mí con esa cuenta de 30.000 pesos le había sido devuelta 1000 veces, no por mi malicia, sino por sus propias acciones finalmente expuestas. Ella había construido su vida sobre la apariencia y el engaño. Yo simplemente había sido el espejo que reflejó su verdadera naturaleza al mundo. No me regodeé, ni busqué más venganza. La tranquila satisfacción del equilibrio restaurado fue suficiente. Marta me había subestimado, descartándome como insignificante, y al hacerlo, había forjado su propia caída. Mi silencio había sido mi mayor arma, y mi paciencia había sido su perdición. Al final, ambas entendimos una verdad fundamental: el poder real no se encuentra en la posición social o la admiración pública. Reside en saber exactamente quién eres y de lo que eres capaz. Una lección que Marta aprendió demasiado tarde y que yo nunca olvidaría.